Muy buenas compañeros de ruta. Hoy vamos a surcar los mares con el tabaco del año del buey de Davidoff, edición limitada. Pues muy bien compañeros de ruta, vamos a empezar a saborear este tabaco que lo vamos a fumar hoy en honor y por cortesía de nuestro amigo Germán, que nos lo envió desde los Pirineos, ¿eh? Y bueno, él nos comentó que ya si queréis ver el vídeo del unboxing, que está en nuestro canal, nos dijo, nos envió un escrito indicando que bueno, que los aromáticos no se tenían que guardar mucho tiempo y que bueno, que prefiera compartirlo. Pues bueno, pues hoy lo vamos a... Y nosotros que lo agradecemos. Lo vamos a disfrutar, ¿eh? Esta lata tan bonita, de Davidoff, que ahora si eso Dani pues dejará el vídeo. Es la número 414 de 4500, es una edición limitada del año del buey, como hemos dicho, Davidoff. Y a ver, Davidoff, el nivel es... Suele ser tabacasos. Tabacasus. Así que, pues bueno, pues vamos a ver qué tal este tabaco. Vamos a empezar a cagar la pipa. Decir también que, bueno, ya lo dijimos en el vídeo del unboxing de suscriptores, que el Instagram de este hombre es BTR La Cabaña, que Dani dejará por aquí abajo. Y nada, pasaros por su cuenta y dejar muchos corazoncitos, ¿eh? Muchas gracias, porque por esto, gracias a estos detalles tan guays, que nos hayan enviado tabacos tanto él como otras personas, la verdad es que está ahí. Son detalles que suman mucho, la verdad. Y también nos evita comprar algunos tabacos, ¿no? A ver. No, pero la verdad es que son cosas que se agradecen mucho porque nosotros queremos ir combinando tabacos nacionales, tabacos más de a pie. También hemos comprado, pues, como ya habéis visto en vídeos que hemos subido incluso en Instagram, pues todas las labores de Wessex, los unboxing que hemos hecho de pedidos que hemos realizado. Y claro, a veces para combinarlo y estirar un poco los tabacos, porque realmente se nos llegan a juntar de labores abiertas. Sí. Que hay gente que nos dice, que yo no fumo tanto, vais muy rápido. Pues imaginaos, a dos vídeos por semana, mínimo 2 tabacos que tenemos que abrir, excepto que sea un tabaco que nos envíen o no. Y realmente, pues estamos a veces juntándonos con mucho tabaco. Que aunque somos 3 personas, pero tela. Y nada, vamos a proceder a la carga del mosquete. Intentar, bueno, como este tabaco lleva tiempo abierto, humedad muy bien, por lo menos de entrada. Así que como siempre hemos dejado airearcito un poco antes de grabar y tal. Pero ya de por sí, seguramente por estar ya abierta y tal, que no sabemos realmente cuándo se abrió, de hecho Germán. Precio y cuándo fue abierto. Precio no sé si lo ponía aquí, creo que no. Pero sí que es verdad que ya venía bastante correcto de humedad. Aunque venía envasado vacío, ¿eh? Sí. Eso también hay que decirlo. Yo iba a preguntar, él comentó, me parece que no eran muy aromáticos, ¿no? Porque dice que como que le cargaba un poco en el escrito que nos dejó, como que era demasiado aromático para su gusto. Era demasiado, sí. Pues bueno, vamos a darle, ¿no? A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Mientras no sea como el último que... Yo creo que no, ¿eh? Mientras no sea como el Borkunri, madre mía. Vamos allá. Por ti, Germán. Michu, envidioso, que eres un envidioso. Sigue mirando con una cara. Que le prometí una pipa para estas navidades y al final no se la compré. Como veis, aquí está todo, nada está planeado, nada está programado. Tiene un toque, antes ya en el olor a mí ya me lo ha parecido como un toque muy floral y al encendido lo noto aún más, ¿eh? Pero claro, son percepciones. Yo a mí el toque floral, a saquísimo. Sí que es verdad, sí. Pues nada, después de hacer un pequeño corte para sacar a los gatos, que están hoy un poquito pesados hoy. Voy a darle fuego, que esto se me ha apagado. Yo también. Pues a mí han hecho un poquitillo de humo, pero...
Ya está. Y así ya de paso es la segunda encendida. Toque ese como floral. Que este tabaco no tenía mucha información en internet, ¿verdad que no? La verdad es que me ha costado encontrar alguna información de este tabaco. Porque no hay nada ni en Tabaco Reviews, ni en páginas como Ondan Pipe. Me ha costado un poquito encontrar información, pero bueno. Hombre, es un aromático, eso seguro. Al encender bien, suave, coge bien la llama y bueno, aquí se verá. Supongo que tiene una ceniza muy gris, blanquecina, bien. Tabaco además de estos que lo aprietas, es así acolchadito, guay. A mí quizás el toque ese floral no me mola tanto. No, se vuelve un poquito colonioso. Sí, no hablo del tabaco este en sí, sino en general los tabacos un poco aflorales no... Sí que es verdad, sí. Tiene un toque que ese floral se vuelve bastante... Sí que es verdad. Colonia. O perfume. Sí que es verdad. Pues le has dado bastante en el clavo, ¿eh? Porque era como algo que digo, sé que es algo que me suena mucho, pero no... Ese toque floral que me parece que ponía en el enlace que nos has pasado, era orquídeas, ¿no? Era orquídea con, según pone ahí, era con toppings de orquídea y anís. Sí, anís estrellado. Que ponía tabacos de Asia, o sea, como una mezcla como muy... Aparte de que ya de por sí lo del año del buey es... calendario chino, pues... Es como que han querido hacer una mezcla así un poco como... con un toque como oriental, parece. O por lo menos darle ese rollo. Sí. Virginia, Black Cavendish... Sabor a orquídea, barley. Bueno, aquí como barley con sabor a orquídea. O sea, que parece que han usado habrán usado el barley para darle el toque de orquídea. Para aquí me lo ves. Bueno, orchid es de orco. No. Todo es orco. Como diría un amigo de Scratch Attack que se llama Jason, todo es orco. Todo es orco. Pues sí, lata de 100 gramos. Ya nos dejará Germán, si se acuerda del precio, pues lo que le costó. Que me parece que iba sobre los 20 euros, por lo que me suena a mí de... Es que me dejaron mensajes en su momento cuando salió el año pasado. No lo llegamos a comprar aquí en la ruta. Y me parece que andaba por ahí. Era un tabaco así de estos un poco... No sé si eran 18, 19, 20 o me suena. Si no, pues quien lo tenga, pues que me corrija, si se acuerda. Y pone aquí, orígenes de los tabacos, Asia y África, que es lo que ponía en la descripción que tú... Sí. La caja es muy chula, con su... Bueno, que viene... Ya habréis visto luego en el... Antes, mejor dicho, no luego. Antes, en el vídeo viene aquí con una pegatinica. Que se ve lo del buey. Y bueno, la típica caja un poco tipo como de las Woolars, ¿no? Así cuadradas. Está guay. Esta es como más rectangular, las Woolars tienden a ser más cuadraditas. Es como muy elegante, pero a mí me falta un poco de diseño. Realmente, o sea, la pegatina es muy chula así en dorado y demás, pero un poquito como más de diseño, haber hecho un toro aquí en solografía en dorado. Es que Navidad que mueve los billetes como que no ha hecho. Han querido ser muy minimalistas, dejando solo su nombre y la pegatina. Y bueno, trasladándonos a la fumada, predomina ese floral a colonia, pero también es como muy fresca la fumada. Será tipo jabonoso, como dicen algunos, esto de que los Lakeland tienen ese toque aromático como jabonoso, ¿será un poco eso? No sé, pero sí que es verdad que el toque como lo que has dicho, lo clavas bastante, ¿eh? Yo creo que es colonia o perfume total, o sea, de hecho, si me esfuerzo un poco, incluso podría llegar a sacar alguna colonia que me recuerde. Por cierto, me maridamos con un café con leche, que es un aromático, hemos pensado, bueno, para redondear un poquito. Sí que es verdad que lo que hay que decir es que es una fumada fresca y agradable. No es un tabaco agresivo, no muerde, por lo menos por ahora. Por nariz, ¿cómo lo verías tú, Dani? Muy suave. Muy suave, ¿no? Bueno, suave. Pibonazo de los 90, que muchos recordaréis, ¿eh?
verdad que no pica nada por narices. Lo único que sí, lo de aquí de la parte de detrás de la garganta, a mí sí que me da un poco más de tener que garraspear un El poco. Barley, seguramente. Creo que el Barley Tiene está ahí. pinta que del Pero Barley. pero de calidad, ¿eh? No es un tabaco... Después de algunas experiencias que os partís con nosotros viéndonos fumar, pues agradece cuando coges un tabaco que aunque a lo mejor no sea de tu santa devoción o de tus favoritos, pero por lo menos Pero se nota la calidad de la labor, se nota la calidad de los tabacos. Sabe algo. como hemos dicho, enciende bien, carga bien, un corte suelto. Aunque también he visto que vienen también en cuadraditos, algunas sí. partes vienen en cuadraditos. Sí que es cierto que viene... O trocitos de Broken Flake, también algunos que otros. O sea, Es como un corte suelto, pero tiene como esos cubos, que más que cubos, como otro es como un cubo plano. Sí, Sí. que es verdad, que como flake como muy bien cortadito. Sí que es verdad. Y, o sea, anís estrellado y el toque de flores, ese de orquídea. orquídea. Es que ahora no tengo muy en mente el olor de la orquídea, la verdad. Pues ya somos dos. Pero sí que el sabor floral está totalmente. Bueno, si no recuerdo mal, ponía que los Virginias eran de varias partes de Asia. Eran de... sí, de Malawi. Malawi, China principalmente era el primer sitio que salió. Creo que ¿Lo tienes a mano? Sí. Digo, este tabaco no hay... Tabaco review creo que tampoco, ¿no? No. Porque otra vez nos cae un poco... Aunque igualmente es un tabaco que es edición limitada y en principio ya no se puede conseguir. Excepto que quede en algún stand con stock. Alguna puede haber por ahí, o pero... que algún amigo os lo envíe. De hecho hay 4.500 latas en todo el mundo, o sea... China, India y Malawi. Ahí está. Ahí está. La Pues ahí lo selección, tenemos. la selección de Virginias. Una fumada fresca. Este tabaco no es que se parezca al Kentucky Beer, pero el toque floral, no sé, a mí es como que me viene... Me imagino más fumándome este tabaco en una terracita, más en veranito, con una cerveza fresquita. La verdad que sí? La verdad que sí. Ay, perdón. Aquí estamos a veces estrechos. Es un tabaco que realmente pues, se asemeja a las sensaciones, en el sabor no. Este tiene un poquito más de calidad que el Kentucky Beer, con esas rosas blancas que tenía. Las sensaciones sí que se asemejan un poquito más al Kentucky Beer que en ese sentido, ¿no? En sentarte en una terracita en verano, una cervecita fría, a la sombrita. Es muy fresquito, fuma muy fresco. O incluso con un vino blanco fresquito. ¿Es que sí? Bien. Algo así. Más que ahora en invierno, lo veo más así de Más verano. que café con leche, ya te digo que sí que le pega, ¿eh? Porque a Sí. mí el sabor del café con leche al bebérmelo me lo ha cambiado drásticamente. Sí, yo estoy contigo. Es como que lo redondea, pero... Pero ya el café me sabe diferente. Sí, pero no es como... No encaja Acompaña, pero no acaban de encajar. Sí, porque como la velocidad del café con leche, el tostadito que ya tiene el propio café, luego lo mezclas con el sabor este como... Que sí que realmente lo que has dicho, es como un poco perfume, no en plan desagradable, pero... Un perfume fresco. Es que a mí me recuerda un poco a cuando entras a una cadena de perfumes, a un Julia, una cosa así. Ese olor que huele como a la mezcla en sí de la tienda, que es un olor agradable, que es como un poco ambiguo a colonias, que huele bien, pues un poco un rollo así. Entonces, ¿qué pasa? Que es eso, si te gustan los tabacos con toque floral y de este rollo, este tabaco sería recomendadísimo. Sí, porque realmente es un blend bien hecho. No es un sabor y un aroma... o sea, es fuerte porque se nota, el sabor está ahí. Realmente notas el perfume, de hecho te pica un poco en la nariz ese perfume. Pero no es cargante, no es empalagoso, no es que te sacia enseguida y no quieres más. Realmente creo que tienen ahí el equilibrio bien hecho. Ahora habrá que ir viendo en la fumada cómo va transcurriendo. Sabores de tabaco, chicos, yo no... ¿Verdad que no?
por ahora no. Pero sí que es verdad que lo pasas por la nariz, el humo te pasa suave, pero sí que te deja como un picorcete Sí, luego te sube después. ese picor. Pero después de expulsar el humo por nariz, te viene ese picorcito por nariz. Sí, que no acaba de ser desagradable, pero... Pero como que te deja con ganas de estornudar sin estornudar. El toque por ahora en habitaciones es agradable, yo creo. Muy agradable, sí. Creo que es un tabaco que podría, si tuviéramos que hacer nosotros la valoración en Tabaco Reviews, nota en habitación sería buena. Es un tabaco que es muy suavecito, es como muy ligero, incluso perfumado. Eso sí que yo creo que a alguien que no sea el que está fumando, creo que no le tiraría para atrás este tabaco, ¿eh? Todo lo contrario incluso. Creo que es un tabaco que podría... Creo que sí, es un tabaco giracuellos, como dijiste tú una vez. A mí ya digo, a mí personalmente el toque este así a perfumado no me va mucho, pero le daremos una oportunidad en veranito, cuando llegue el buen tiempo, un día en la terracita con una cervecita fresquita, un vino blanco, a ver qué tal. Pues ya que estamos de fuerza, ¿qué le daríamos? Yo creo que es leve, lo que es fuerza del tabaco, no... No es un tabaco fuerte, la verdad. Fuerza leve, saborizante. Y bueno, ¿y tú qué opinas? De fuerza. ¿O vas a ser el único que nos echaba a mojar? Aquí nos estamos aquí mojando. Fuerza. Es que el tabaco no tiene fortaleza. Yo diría que es bastante floja. Bastante flojilla. Eso, saborizante. Medio alto. Arriba, Yo arriba. incluso fuerte. Porque el sabor este que te está dando es algo fuertote. Por ahora no ha bajado. Bueno, ya voy por la mitad, eso sí. Sí, Por lo menos, fuma rapidete, sí. a mí es un tabaco que no sé si es porque ya estaba abierto, pero sí que es verdad que fuma rápido, ¿eh? Tú también, Dani, Yo mitad de la pipa ya. Más o menos. Más o menos. Fuma... No es un tabaco que baje lento. Más chino chano. Chino. Sabor. Sabor también medio fuerte. Es sabroso y intenso. Sí, fuerte, fuertote. Yo creo que va bastante de la mano con el saborizante. Es un tabaco realmente, hay que decir, que a pesar de que guste o no guste, hay que decir la verdad, en que Davidoff ha conseguido que el olor en frío se traspase a la fumada. Se traspasa a la fumada y yo creo que el saborizante y el sabor van de la mano. Más. No es de esos tabacos que dices, uy, sabe totalmente distinto, no, o sea, realmente se transmite mucho. Sí que es verdad que en lata yo, en frío, cuando no he fumado aún, le noto un puntito frutal, que luego aquí obviamente pues no se traslada. Pero sí que es verdad que tanto el olor en lata como en la fumada es casi igual. Simplemente que en la lata yo le añadiría ese puntito frutal. Yo, otra cosa que no, por ejemplo, el anís yo no lo noto. ¿Vale? Yo no lo noto. Yo tampoco. Igual la mezcla de ese perfume que notamos es la mezcla de ambas cosas, que no, Claro. no sé. No soy muy de anís tampoco. ¿Y a vosotros pasa que cuando probáis como la prueba del dulzor del tabaco en sí, eso de que a veces en boca, debajo de lengua, no está un poco muy dulce? Es como... Tiende Bastante más neutro, ¿no? tiende más a lo... Sí, neutro y como a lo floral, ¿no? No es un tabaco que tenga un dulzor neutro. Ahí. Puede que tenga un deje de dulzón, pero muy escaso. Bueno, pues como he dicho, es un tabaco que realmente está bien conseguida la mezcla, está bueno, pero a mí realmente no me dice nada. Por lo menos llevo mitad de cazoleta y es aquello que yo personalmente, si estuviera en venta, no lo volvería a comprar. No me dice nada. No, a mí tampoco me dice nada. No, o sea, a ver, Típico tabaco que por coleccionismo yo sí que compraría si no tuviera la lata. Si ya la tengo, dudo mucho que lo volviera a comprar también. es que de Davidoff hay labores en lata que están en los estancos en rotación y me gustan mucho más que este. Ya sea el Danish Mixture, el English Mixture, el Flake Medallions, todos estos que hemos probado a mí me gustan más que este, personalmente. Pero bueno, este tiene ese punto
de exótico que las otras labores, pues por ejemplo, no tienen. desde luego. A ver, tampoco hemos probado el Davidoff. Hay uno que es el de color verde que no lo hemos probado, que es de color verde. Pero yo hablo de las bolsas. Está el el Davidoff Brasil, el Davidoff Argentina. Sí, creo que exacto. Esos no los hemos probado. Igual también tienen ese puntito exótico, no lo sabemos. Que eso en algunas tiendas sí que están, ¿eh? Sí, en el estanco No en de todas. Tarragona de confianza y están. Pues eso, estaría bien pillar uno de esos para las próximas revisiones. A lo mejor es un pouch que está... Y realmente es eso. Bueno. No está malo el tabaco. Para nada. No es infumable para nada. Pero bueno, lo que he dicho antes, si a alguien le gusta el toque floral... Muy floral. No hay que suave, pasa por nariz suave. Y eso sí que hay que decir a favor de esta labor, que va transcurriendo la fumada. Tampoco muta mucho el sabor, ¿verdad que no? Es como... Bueno, a mí ahora me ha subido un poquito unas almendras tostadas para llegar a... Estoy ya por el último tercio y me ha llegado un poco el tostado, un poquito de frutos secos. Pues a mí me baja pachín pachán, no me baja muy rápido, la verdad. No sé, estaremos dando más caña a nosotros. Pero lo que sí que hay que decir es que, como os ha comentado, se nota que Davidoff la calidad. Porque después de haber tocado otras labores anteriores en las que el tabaco en sí, o como la materia prima, es desagradable de por sí, o la mezcla, o lo que le ponen, o yo qué sé, cuando tocas un tabaco que aunque no es de los que te guste, o no son de los que te roban el corazoncito, pero aún así se deja fumar, Sí que es verdad que el café con leche, este tabaco desvirtualiza completamente el café con leche, le cambia el sabor completamente. y para mí al revés también un poco. Es como que no casa, no... Yo creo que una bebida un poquito más... O sea, aparte de una bebida fresquita y con un punto más como quizás... Acidilla. Eso mismo iba a decir, pues eso incluso hasta un cava. Un cava en verano, una copita de cava con esto, un vino blanco, una cervecita. Una tónica. Pues mira, una tónica con los toques a veces de esencias también que llevan de frutas y demás. Una buena tónica, con esto encajaría. O un gin tonic mismo también. Pues también, oye, un gin tonic con las semillitas de cardamomo, etcétera, con su limoncete, el toque acidito del limón. Yo creo que podría. ¿Hacemos un gin tonic? Mira, Sergio. Estamos en invierno. La verdad es que no hemos hecho ninguna cata con un gin tonic, ¿eh? No. Y a mí es una de las bebidas, así uno de los cócteles que más me gustan, porque no es como muy dulce ni empalagoso. En verano irán cayendo esas cosas. Sí, en verano, ¿qué os parece hacer unos pocos de cócteles así con algún tabaquete? ¿Lo podemos probar? Comentarios. La cuestión es cómo terminemos. ¿Algún barman que quiera venir al canal? Mejor una barman, ¿no? Bueno. Comentarios. Y también, bueno, por supuesto, comentarios sobre este tabaco. No sé si lo he dicho anteriormente, si no, pues bueno, pues me repito una vez más. Este tabaco, Davidoff, el año del buey, si lo habéis tenido, ha pasado por vuestras manos, lo habéis probado, etcétera, dejadnos comentarios a ver qué opináis de este tabaco. Así también, porque es que en internet no hay datos, no hay información. No hay nada, que a veces nos prácticamente. apoyamos un poco en tabaco reviews para saber qué piensa la gente, pero es que nada, además has estado buscando activamente y no había nada, ¿no? Así que vamos a hacer aquí un poco de piña, a ver qué Sí. surge. Querida comunidad pipera, decirnos algo de este tabaco, si lo habéis probado. Que por cierto, mira, para dar un poco de conversación diferente, algún suscriptor que nos ha indicado que quería hacer alguna revisión o hacer alguna presentación de X cosas del mundo de la pipa, que fuiste tú, Sergio, que le respondió y dijiste, contra más seamos, más sumamos, más comunidad hacemos, y anímate a hacer vídeos, claro que sí, o hacer, bueno, no sé si dijo vídeos en Insta, Videoblog. Sí, videoblog. algo así. Que... Anímate, tío, de verdad. Cuanto más canales haya de pipa, pues más presencia va a tener este mundo y más obvio va a ser nuestra presencia y nuestro consumo, y creo que eso es importante a la hora de
darnos a conocer y decir, oye, que este mundo sigue vivo y seguimos aquí. Sí, eso es lo que le va a dar es fuerza, ¿no? A que yo creo que entre todos mucha gente está conociendo este mundo de la pipa por los nuevos canales también. Es que ¿cuánta gente nos ha escrito diciendo, oye, pues mira, yo estaba viendo un vídeo de otra cosa, me ha saltado un vídeo vuestro y oye, me ha llamado la atención lo de la pipa. Me voy a comprar una pipa. O alguien incluso que fumaba cigarrillos y ha dicho, ostras, pues voy a probarlo. Es que yo me acuerdo de uno que creo que nos habló por Insta. Es en plan, he llegado a vosotros a través de muchos otros vídeos que mira que se han encadenado y todo. No me lo esperaba. Estoy viendo vuestro vídeo, me está gustando. Y tal y como termina después de terminar el vídeo dice, ya me he pedido una pipa y varios tabacos. Es verdad. Es verdad. O sea que yo me alegro mucho de que esto tire para adelante realmente a la gente que tiene cómo debe de ser, que les interese, que prueben y que se dejen de los cigarrillos, la verdad. La verdad es que sí. También Ya me ha descuadrado la mesa. Espera. Ya está. Cuadrada. Yo creo que haciendo fuerza a todos podemos hacer que este mundo vaya poco a poco cogiendo peso. El fumar, fumando calidad, fumando como se tiene que fumar. Y a mí yo tengo una intuición de hace tiempo ya, cuando empezamos el canal, se lo comentaba a ellos, que yo creo que como todas las modas, o sea, todas las cosas se ponen de moda y es cíclico, yo creo que habrá como, no sé si me equivoco, pues me equivoco, pero creo que habrá un resurgir de la pipa. Ya está sucediendo poco a poco, mucha gente joven, ya sea por un poco de sibaritismo, por postureo, hay de todo en el mundo. Pero creo realmente que esto volverá otra vez a resurgir. Aparte que siempre es mucho más elegante una rambla o un paseo marítimo con gente con una pipa en la boca que con un cigarrillo, yo creo. Es que es otro rollo. Creo que va a ser mucho más elegante esa visión que la visión del típico cigarrillo. Es otro rollo de fumar, es que el cigarrillo es como eso, pues lo que se ha dicho muchas veces, consumismo, inmediatez, esto es... y es como más, no sé... Paz, tranquilidad. Es tan claro como que... Bueno, yo no fumo cigarrillos, pero supongo que quien fuma cigarrillos nadie le para por la calle en plan de hola, está fumando, ¿qué fuma? Pero... no sé, ¿no? Marlboro o Lucky. Pero sí que es verdad que con la pipa, aparte del olor o el rastro que deja, que es una de las cosas que mucha gente se acerca y te pregunta, a mí me ha pasado como... Si digo 10 veces me quedo corto, creo, de ir fumando por la calle y la gente o que se te queda mirando o que incluso te dice, oye, ¿fumas en pipa? Qué raro, porque eso es una cosa como que pensaba que ya no se hacía. O que eso lo hacía mi abuelo, cosas de estas. Dices, Ya. Vale, gracias. Pues vamos a llenar las ramblas de pipas, de sombreros de copa y relojes de bolsillo. La verdad que sí. Es otro concepto de fumar. Y la gente pena porque es verdad que en el mundo hay mucha desinformación, o sea, aunque cada vez somos más canales, pero que mucha gente le pasa que a lo mejor compra una pipa por primera vez y lo deja por eso, por la dificultad en sí del manejo, aunque hoy en día, como he dicho, Por las malas labores. también. Bueno, nosotros empezamos un poco así, lo que pasa es que nos pudo como la tozudez de y venga, y ya cuando entramos en el Pipa Club y nos dieron unas pautas, nos enseñaron a fumar un poco mejor, y ya con el tiempo vas probando otras labores, compras fuera en el extranjero. Nos dieron labores mucho mejores para probar. Yo siempre recordaré el salto de pedir en Dampai. Esa vez que ya empezamos a pedir y pruebas otros tabacos que sí que pueden ser muy aromáticos, muy cargados, pero que ya dices, ostras, esto no sabe igual, ¿eh? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. La verdad es que esa noche en tu casa fue mítica, tío. Abrir la caja y empezar a sacar las labores y todos ahí con un montón de tabacos. Expectantes. Claro, es que además A ver qué huele, a ver qué huele, es que a qué fue, sabe. es que fue pasar de los Borkum, de los Salzbo, McBaren creo que no tocamos mucho al principio, que también, pues mira, habíamos empezado un poco mejor. En aquella época no sé. Era mucho Borkum, Sí, esto... la gran mayoría era ¿Qué Borkum. más? ¿Había alguna cosilla más por ahí que compramos al principio? ¿Alguna ánfora, incluso? No, ánfora no compramos. Algún Golarsen cayó, Sí. Borkum, Alsbo, el Choice, alguno cayó también, porque me acuerdo del Sí, cartoncito. fue uno que traje yo de Andorra, sí. Compré el Original Choice en Andorra y lo traje. Me acuerdo en Andorra, ya ves tú.
Ahí es donde tendríamos que acabar con el canal. Y alguna cosilla más. La primera vez que probé el McBaren Classic Low Scud fueron mis padres cuando fueron a Viena de vacaciones y me trajeron un pouch de 50 gramos y ya cuando lo probé fue como, esto no tiene nada que ver con el Volcom de vainilla. Yo me acuerdo más de los pedidos con el Jolly Joker, los Transatlantic. Era en plan de, estábamos así y uno estaba ahí abriendo la lata así, en plan de, ¡pah! Y olía así, hacía, ¡oh! ¡Tío, hay un güey, chaval! ¡Mira, mira, mira! Y el otro, ¡wow, tío! Sí, pero incluso tabacos neutros que no eran aromáticos, como el del Bulldog que compró aquel amigo nuestro, o incluso algunos Virginias tipo Maillard y cosas así que dices, se notaba como esos sabores. Yo me acuerdo también de cuando compré el Golden Glow, que la lata cuando lo sacamos al canal la traje. Esa fue uno de los primeros tabacos de calidad que compré en Estanco Nacional. Que no estaba el Full Virginia, que fue el que me recomendaron, y estaba el Golden Glow. Y ahí ya se notó también una diferencia brutal, la verdad. ¿Qué tiempo era aquello? ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Es que todo nos sorprendía. Que abríamos un asgo de cereza y era, ¡oh, Dios mío! Y luego era un... Sí, pero es que yo recuerdo la escena esta de estar en el estanco Jimeno, lo que dijiste una vez tú, y era como si fuera una de estos de chuches. Y yo me acuerdo sobre todo del Isaac, ¿te acuerdas que era, ¿qué tiene de sabores? Pero de sabores de que tengan sabor. Y era, mira, este de cereza, de vainilla, este de chocolate, pues dame los tres. Ay, señor. Parecía que estuviéramos pidiendo helado. Ponme una de cereza, una de vainilla. ¿Ese de qué? De whisky. Bueno, lo vamos a probar. Me suena también ese que sale como el barco vikingo. Que me parece que estaba ese, no sé si fue uno de los que compró también alguna persona. Bueno, aparte del Borkunrit de lata que compré, que es el único que a mí me ha gustado mucho. Ese la verdad es que estaba... Que de verdad era un Borkunrit, pero que Estaba era como un cherry con vainilla, pero no tenía nada que ver, y aparte era en lata y no sé si es que... High quality. Ese estaba bueno. Estaba muy bien ese Burkum, la verdad. Y bueno, ya uno más por ahí. Creo que nos hemos desviado un poquito. Y me parece que mi primo algún Peterson compró también alguna lata de esas que se vendían en stand con las ediciones especiales y claro, aquello era gloria bendita. Y sí, la verdad nos hemos desviado un poquito. Nos hemos ido a Cancún. Yo ya estoy acabando casi. La verdad que para mí es una fumada bastante lineal. Sí que los tostaditos, como has dicho tú, toque a lo mejor un poquito más fruto seco. Al final se suben un poquito, pero tampoco en demasía. La verdad es que el topping te dura toda la fumada. Sí, y el frescor de la fumada también. También. La Y pipa apenas se calienta. Fuma muy bien, la verdad. Sí que gana un poco en Fortor, pero es eso, igual. Realmente igual. Y lo que dice Sergio, la pipa se mantiene perfecta. Nota en habitación, la verdad es que... Muy buena. El olor muy bueno. Y tampoco y es humo muy cargante, ¿no? Aquí delante sí que hay un poco más, pero... A ver, se nota que hemos fumado, pero... 3 hombres, un comedor. Exacto. Y poco humo. En vez de un destino. El toque por nariz, lo que decías, ese picorcillo que te deja. Pero pasa suavemente, o sea, sale tranquilamente, no lo notas casi. Notas que sale aire, pero no pica para nada. Pero sí que es verdad que... Ha sido muy creíble. No pica para nada. Pero eso de la garganta, ¿vale? ¿Vale? Pues eso. Por nariz muy bien, suave, y luego eso. Te deja un picorcito al final, pero ya está. Y el buque que te deja no es desagradable en boca. No. Ese toque como así... Es más, a mí me lo deja como aterciopelado la boca. Y como floral, ese toque floral se mantiene en boca bastante bien. Y fresco. Es una fumada agradable realmente. Sí. Aparte que tira fabulosamente. Se quema todo gradualmente, baja perfectamente todo gradual, todo igual. Ceniza blanquita, gris. No crea tampoco mucho desperdicio. No, la verdad es que no. A mí me ha bajado
lentamente, no me ha bajado muy rápido el tabaco. No me ha creado humedad. Nicotina puede que tenga un poquito, se note, Muy pero suave. nada del otro mundo. Muy suave, la verdad. En general, una fumada muy agradable. Este puede ser un tabaco de esos que te puedas fumar entre otros tabacos para cambiar un poco el paladar. Cambio de ritmo, ¿no? Un cambio de ritmo. Como yo últimamente he hecho, que era la taquia, pues era la taquia, puedo alguno de estos lo que sigo con la taquia, más o menos. Pues sí. Podríamos hacer como para terminar, porque bueno, poco más aparte, no tenemos mucha información para compartir o para contar esta información de otra gente. Haría como una en la pizarra, como una línea y es en plan puntos positivos, puntos negativos. Yo puntos negativos me voy a mojar y voy a decir que para mí es un poco una fumada, para mi gusto, un poco sosaina, en el sentido de que es muy lineal el tabaco, como un punto negativo, por decir algo. Punto positivo, buenos tabacos. Es que este tabaco casi todo lo tiene positivo. Te puede gustar más o menos el topping, te puede gustar más o menos los tabacos florales, pero realmente es un tabaco que tiene casi todo positivo. No te va a crear humedad, el olor que te deja en habitación es muy buena, el sabor que te deja en boca es muy bueno. Te fuma de arriba a abajo sin ningún tipo de problema. Es una fumada fresca, es una fumada agradable, es que no... Lata bonita. Lata bonita también. Edición limitada. Eso se podría decir que es una cosa mala, que es limitada, hay las que hay, fin. Y luego ya, pues gustos. Si a quien le guste el toque floral, bien. A mí, como no me cautiva, pues a mi gusto personal sería un toque también negativo para mi gusto, claro. Que es un poco lineal y que el toque ese floral, ese toque acoloniado. Ahora ha bajado, es verdad que se ha rebajado. Se ha bajado bastante, sí. Y Claro, quizás ha noto bajado hasta porque más un poco el toque del tabaco, lo noto un poquito más ahora. Claro, pues ha subido ese fortor del tabaco al final, en el último tercio. Y creo que me gusta más ahora. Estoy al final que... Cuando hemos empezado era Eso hostia, me pasa a mí normalmente, me gusta en el final. Pero era hostia totalmente de perfume, ¿eh? Lo que has dicho. Y creo que poco más podemos decir ya de este tabaco. Yo ya estoy al final y esto estoy ya dándole para... Pero bueno, lo que has dicho es correcto. Tiene realmente como labor, ahora dejando gustos aparte, tiene más cosas positivas que negativas. No se espera menos de Davidoff, que Davidoff es una marca... Creemos que es de las más chetas que hay, junto con otras marcas como Aston, Samuel, Robert McConnell, Peterson también tela. Es un tabaco que está ahí. Pero bueno. Por Kunriff. Sí. Y bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita más, porque poco más para decir, ¿eh? Recomendado. A gustos. Si os gustan los tabacos con ese toque así como floral, muy perfumadito, pues este puede ser un tabaco que recomendaríamos. Si no te gusta ese toque floral y así como fresquito y tal, pues... Pruébalo. Si lo encuentras, pruébalo. Pruébalo porque puede que te guste, quién sabe. El tabaco es de calidad. Eso sí, no lo recomendaríamos con ningún té con leche, ningún café con leche. Café amargo. Nada que tenga leche, mejor dicho. Pero no lo sé, no estoy yo muy ahí No tampoco. sé, yo porque sí sí que es con verdad que café- te cambia. Nada que tenga leche. Yo creo que algo fresquito ya ha sido, es lo que más sí, casa sí. con... Hasta con un refresco cola. Pues mira, con un refresco cola, digo Coca-Cola, digo refresco cola. Podría yo creo que encajar mejor Una que rodajilla de limón puede estar interesante. Sí, La verdad que o sí. lo que has dicho tanto es una tónica. Una tónica, Eso un sí. bitter cash incluso. Pues eso, habrá que probarlo en verano a ver qué tal. Y nada, pues si no queréis aportar nada más, yo es que por mi parte no es mal tabaco. No es mal tabaco, pero bueno. Para nada. Pero es un tabaco que yo creo que es muy de cómo te encaje el gusto. Exacto. Así que nada, pues hasta aquí entonces la reseña de el tabaco este de Davidoff del año del buey. Muchísimas gracias, Germán, por tu gentileza de habernos pasado esta lata.
Y yo creo que poco más, ¿no? Pues hasta aquí entonces la reseña de hoy, compañeros de ruta. Muchísimas gracias como siempre, dejar comentarios, como hemos dicho antes, si lo habéis probado, etcétera. Estaremos encantados de leerlos como siempre. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Piripirín. A ver. Soy... Tin, tin, Lo tin. es, no. Soy pipezno. Pues tendrías que ponértelo así. Claro, eso sí. Soy pipezno. Hombre, si... Pipezno y su hermano. ¿Te imaginas, tío? Hombre, poca broma, pero ¿te imaginas un X-Men que hiciera así y te sacara los instrumentos de la pipa? I like. Hombre, pero... Eduardo Manos Piperas. Hombre, no lo sé, pero si te vas al bosque de Fangor y encuentras uno y dices, ¿qué quieres? Y dices, haz esto así. Le coges la mano y haces así. Yo creo que te llevas una buena tunda. En fin, bueno. Muy buenas, compañeros de ruta. Lo he visto hecho así. El aplauso de la ruta asusta a los gaticos.